Reporte 100. Tengo en el teléfono y le agradezco al investigador del Colegio de México, Manuel Gil Antón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex, le agradezco que nos tome una llamada de teléfono. Manuel, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Sí. Me da mucho saludarlos. Manuel, ¿hay que reescribir los libros de texto? El papel que han tenido los libros de texto a lo largo de la historia, desde la presidencia del presidente López Mateos, con el secretario Bravo Aguja, a lo mejor me equivoco del secretario en este momento, mi memoria no está muy bien, sí. Pero, a ver, perdonando si me equivoco, han sido un instrumento central de la escuela pública mexicana. Es decir, incluso se discute mucho sobre ellos, pero también se les aprecia como una innovación casi a nivel mundial o por lo menos latinoamericano. ¿Por qué? Porque los libros de texto son un auxiliar muy importante para la labor de los maestros y para el proceso de aprendizaje de los niños, ¿no? Es decir, y además tienen un sentido democratizador en términos de la unificación de nuestra concepción del pasado, sobre todo los de historia, ¿verdad? De la concepción del pasado, del presente y del futuro del país. Y a lo largo de la historia de los libros de texto, pues han sufrido adecuaciones. ¿Por qué? Porque quienes tienen la conducción de la educación en el país, obviamente plasman en estos textos su visión del mundo, ¿no? Tengo que una primera cuestión, es darnos cuenta que estamos ante una cuestión que ha ocurrido con bastante frecuencia en términos de los ajustes, por decir, que recordemos en la historia por los 90 que un grupo de historiadores, etcétera, incluyó el 68. Claro. Y al incluir el 68 incluyó la participación de los militares, y los militares se enojaron. Y se armó un problemón, ¿no? ¿Por qué? Porque la disputa por la historia es la disputa por la explicación de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Entonces es un tema sumamente delicado, igual el civismo, etcétera. Son más de naturaleza técnica, aunque no están exentos de política, los libros de biología, de química, etcétera. En biología es distinto proponer la propuesta de Darwin que el creacionismo de las religiones. Obviamente eso es político. En ciencias naturales es distinto decir que hay una sola forma de ser familia, en vez de decir que hay varias formas de ser familia, monoparentales o de padres que tienen el mismo sexo y tienen la posibilidad de adopción. Entonces, esos temas siempre han causado polémica, incluso la educación sexual. Entonces, pongámonos en ese contexto en el cual los libros de texto, por su importancia, porque se distribuyen en primaria a 25 millones de chiquillos, que de ahí abrevan una parte importante de su noción del país y del mundo, ¿no? Pues, son cruciales, porque además, insisto, son un instrumento muy importante del proceso educativo. Yo considero que el gobierno actual tiene, pues, como todos los que ha habido, la posibilidad de hacer ajustes a la concepción que se tiene de la historia. Tuvimos unos libros de texto espantosos en que los héroes eran unas personas de mármol que casi que nunca habían ido a comer, ¿no? Sí. Casi estatuas, ¿no? Y eso no nos hacía mucho bien, porque nos daba un panteón de héroes cosificados. O no se incluyeron a Cortés, o no se incluyeron a Porfirio Díaz, y había gente que decía hay que meterlo, hay que no. Es polémico. Entonces, en ese contexto de que siempre hemos estado en ese tema ante una polémica sobre el contenido, también tenemos otra capa, Juan Carlos, que es la capa de el proceso editorial, el diseño como libros y las ilustraciones. Para decirlo así en mucha síntesis muy apretada, necesitamos nosotros entender que un libro de texto es la compleja negociación del contenido que van a tener y su orientación, a la que se debe añadir la experiencia de profesores que tienen recursos didácticos y experiencia
a ras del suelo, que colaboren a su vez con personas que sepan de diseño editorial. No es cuestión de enchilarme otra hacer un libro, ¿no? Sí. Incluso hasta el tamaño de letra, ¿no? Y las columnas. Y también los ilustradores, porque muchas veces los libros con sus ilustraciones dan quizá información más fuerte que la de la propia letra, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora a mi juicio? Yo creo que por circunstancias, que para la actual administración la educación no ha sido del todo una prioridad, sino que ha atendido cuestiones con más profundidad, la reforma energética, cosas de ese tipo. Hemos tenido una propuesta educativa muy modesta, pragmática, ¿no? Más que programática. Es algo que uno tiene que pensar porque un gobierno que quiere transformar al país con la revolución, la reforma, la independencia, pues no lo acompañó de un gran proyecto educativo. Es un asunto que tenemos que pensar. Pero una de las cosas que más preocupa, y a mí me preocupa sin tener que ser para nada reaccionario, ni nada, ni una persona alarmista, lo que me preocupa es que la nueva escuela mexicana ha sido un conjunto de 3 palabras y no ha habido un contenido claro. Al no haber un contenido claro expresado en una serie de planes de estudio que se plasman en el currículum, pues el currículum, o sea, lo que vas a enseñar, lo que se decide que se va a enseñar, pues es la guía para la práctica docente y también para la elaboración de los libros de texto. Entonces estamos trabajando como parchando la propuesta que hay es como sobre un libro ya existente, cómo le podemos poner aquí, poner acá, etcétera, sin una mirada más integral con respecto a una propuesta curricular nueva. Y por otro lado, sin esa apoyatura, que es la guía para la práctica docente y para la elaboración de los libros, se hace algo positivo, que es incluir a más profesoras y profesores en la elaboración de estos materiales. Pueden aportar mucho, pero no sin estar en una estrecha coordinación con especialistas en didáctica, que no saben cómo hacer las cosas a ras de aula, pero sí tienen ideas al respecto de cómo aprenden los seres humanos y los chiquillos de distintas edades, que también tienen que estar en coordinación con editores, no digo yo con editoriales, que no estoy pensando en que se negocie con ello, pero sí con personas que sepan de cuestiones editoriales y también con ilustradores que, mediante la colaboración entre ellos, generen un nuevo libro de texto, una nueva propuesta de conducción docente y de apoyo al proceso de aprendizaje y de enseñanza. Sí. Eso creo que no, que perdimos el tiempo, en parte porque la pandemia realmente afectó todo, o sea, hay que ser también conscientes. Y entonces hay una premura en tener los libros para el próximo ciclo, y sí creo que se está en alguna medida improvisando, y sobre todo se están tocando, a mi juicio, porque al presidente le interesa mucho su visión histórica, se está tratando de incluir aspectos que no se resaltaban antes, que ahora quiere él y su equipo que se resalte, y creo que, por otro lado, y quizá debido a las carencias presupuestales, ¿no?, están solicitando que ese trabajo no sea cobrado. Sí, gratis. Que sea gratuito. Y yo creo que una de las cuestiones que una transformación de esta naturaleza debe respetar por sobre todas las cosas, e incluso haciendo una referencia al nombre de quien coordina, que es Marx, su nombre propio, oigan, el respeto al trabajo es la base de la propuesta de cambio social de Marx, es decir, es la explotación del trabajo la que hay que evitar. Entonces yo creo que la prisa, que es mala consejera, está haciendo que se parchen, que se
que en vez de hacer una visión integral de los nuevos textos basada en el currículum, esté siendo ajustada en ciertas partes en que al presidente le interesa, digamos, que se modifique la percepción que había de Porfirio Díaz o del periodo, digamos, de los últimos 4 o 5 sexenios a partir de Salinas, para enfatizar el cambio que ahora están procurando llevar a cabo. Me parece que eso va demasiado rápido. Y los libros de texto en historia, sobre todo, tenían la virtud de que convocaban a historiadores con distintas posiciones. Hay historiadores que estiman mucho a Porfiriato, otros no, que dicen que Hernán Cortés fue un asesino, y otros que dicen, no, pero espérate, hay que ponerlo en los tiempos, en los contextos. Bueno, el presidente, recordemos, hasta ha pedido una carta de disculpa, entonces tiene una noción de la conquista, o lo que llamamos el encuentro de los mundos para otros como Gorman, y entonces dice, hay que cambiar eso. Pero si se parchan, no sé si el término es correcto, ¿no? Si se arreglan en partecita, si se ajustan, tenemos el riesgo de que no queden de una manera coherente en su mirada al conjunto. Yo creo que ahí nos está ganando la prisa, en vez de ganarnos quizá la paciencia para esperar un poco más, llegar a consensos entre estos 3 actores, profesores, didactas, especialistas en el conocimiento histórico, cívico, y diseñadores e ilustradores, y estamos corriendo para que estén listos para el próximo ciclo escolar que empieza en agosto, y que si los libros no están listos, esos originales en mayo, pues no hay tiempo para editarlos. Sí. Tengo la impresión que nos está ganando la prisa, y la prisa siempre es mala consejera. Sí. Diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? ¿Para qué tanto problema? Es decir, se pueden hacer las cosas mejor y no darle impresión o, en efecto, realizar improvisaciones. Ese es mi parecer, entendiendo que hay derecho que le corresponde a la autoridad constitutiva a hacer las adecuaciones que considere que son necesarias, porque así se hizo en los gobiernos anteriores. No nos llamemos a engaño. Los libros pasados no eran libros que reproducían exactamente la historia. La historia es un terreno de lucha, la interpretación histórica es un terreno en que se disputa la interpretación del pasado, porque la interpretación del pasado tiene mucho que ver con el futuro, ¿ves? Perdón por el rollote. No, muy interesante, muy interesante. Parezco cada vez más profe. No, muy interesante lo que nos dice el doctor Manuel Gilantón. De marzo a mayo, pues se ve y se siente muy corto el lapso que da la autoridad educativa para hacer la revisión de estos textos, y esto que nos dice que pues parece que van a parchar los libros, pudiera entonces derivarse en que se cometan errores, el margen de error va a subir. Pero por ejemplo, cuando el presidente dice que hay que quitarle el contenido neoliberal a los libros, ¿a qué contenido exactamente se refiere el presidente? ¿O qué sería un contenido neoliberal, Manuel? Yo creo que sería, por ejemplo, que cuando se explique el tipo de desarrollo económico que ha tenido el país, bien, es muy distinto decir que a partir de 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio, el país se modernizó, entramos en la globalización y el país se abrió al mundo, a decir, con la firma del Tratado de Libre Comercio, el país entró en una globalización de manera subordinada, lo cual produjo privatizaciones en las cuales el presidente de la República en ese entonces, el equipo, digamos, lo que llamarían con frecuencia los neoliberales, pues malbarataron las empresas estatales, ¿no? Ahí es donde tú ubicas, por ejemplo, la objeción que este gobierno tiene a la forma de reforma energética, que es como una traición a lo que hizo López Mateos con la nacionalización de la industria eléctrica. Es muy distinto de cómo interpretas el tratado. Interpretas el tratado como un hecho que mejoró al país y eludes el hecho de que hizo crecer brutalmente la pobreza,
e hizo crecer brutalmente la riqueza de unos cuantos. Si dices eso es diferente a decir que es una maravilla. Obviamente, un buen historiador, un grupo de historiadores con distintas posiciones diría, bueno, a ver, ni tanto que dé al santo, ni tanto que no le alumbre, ¿no? Sí. Hagamos una mirada más ponderada, que reconozca que fue un proceso que tuvo ciertos aspectos positivos, otros negativos, etcétera, y lograr una mirada que ayude a que sea el maestro y los estudiantes los que tengan información y vayan tomando ellos con libertad, que eso es la educación, pues su concepción de lo que nos ha sucedido. En ese sentido, el presidente no engaña. El presidente dice haber dicho que la globalización y el Tratado de Libre Comercio fue un hecho que transformó al país para bien, sin ninguna consideración crítica de las modificaciones que generó en términos de la acumulación de grandes fortunas en pocas manos. Veamos al señor Slim. Le venden muy barato Telmex. Y él hace un emporio hasta colocarse como el hombre más rico del planeta en algún tiempo. ¿Hay que decir eso? Yo pienso que sí. ¿Hay que decir que el tratado fue solamente eso? Creo que no. ¿Hay que decir que eso modificó la industria? Sí. Hay que decir que la maquiladora es un sistema que en efecto brinda empleo, pero brinda un empleo sumamente precario y sin condición. Sí. Entonces, se necesita tiempo para hacer un proceso en el cual los que saben del tema se pongan de acuerdo en los pros y contras y ofrezcan una mirada que el educador y el educando incorporen para tomar su posición, ¿no? Para evitar que el adoctrinamiento, pero ojo, el adoctrinamiento como una sola mirada sobre la historia ha sido característica de los libros, nada más lo que ha cambiado es el tipo de doctrina que se sostiene. Claro. Entonces, creo que hay que bajar de decibeles a la discusión, solicitar al presidente que lo que necesitamos es tiempo, ¿no?, para hacer de fondo una modificación curricular que incorpore a todos estos actores, respete el valor de su trabajo, que se traduzca en una paga honrada, y que nos demos un poco más de tiempo, ¿no? Porque hoy en día, es cierto, hay niños que estudian con los planes de estudio, con el currículum de niño de 2017, el de Peña. Hay otros que están en el currículum de 1990. Sí tenemos ahí un desastre, en términos de desastre, una serie de baches, porque van con una lógica, llegan a otra, pero incluso no solo en cuestiones de contenido, también en cuestiones de sugerencias didácticas, sugerencias de acciones que hay que hacer en el aula. Yo digo, los libros de texto son demasiado importantes y demasiado complejos como para hacerlos a la trompa talera, pero tampoco es verdad que los libros de texto de antes eran impolutos y tenían la verdad objetiva. No, tenían obviamente la mirada de los grupos que dominaban al país en términos políticos y económicos. No, ahí no seamos ingenuos. Ningún libro debe ser, si quiere ser un libro de texto para la nación, una cartilla de adoctrinamiento político o ideológico. Sin embargo, todo libro de texto va a tener un sesgo ideológico y una posición política abajo. Lo que hay que hacer es tratar de convocar a la diversidad del país para que no se exagere ni un lado ni otro. Muy bien, doctor Manuel Gil Antón, el INE lo tenemos acá encima en las espaldas ahorita porque tienen que entrar los spots de las elecciones. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana reflexionando sobre este tema muy importante. Muchas gracias, doctor Manuel Gil Antón. Al contrario, muchas gracias a ustedes como siempre, son ustedes muy amables. No, al contrario, gracias. Reporte 100.